Y sí, después de mucho pedirlo, llega el día. Así que prepárate, quédate en la cama o en el living, agárrate de tu abuela porque se viene, se viene. Por eso hoy en Biografías Posta, Carlos Alberto García. ¿Qué? Charly García. Very difficult. Charly es un cantautor, compositor, músico y productor argentino de rock, considerado uno de los músicos más importantes de nuestro país y Latinoamérica. Nació en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, el 23 de octubre de 1951, siendo el primogénito de Carmen Moreno y de Carlos Jaime García Lange, ingeniero dueño de la primera fábrica de fórmica de la Argentina. Tiene 3 hermanos, Enrique, Daniel y Josy García. Su madre, Carmen, se dedicaba al cuidado y educación de sus hijos, pero quiso que cada uno tuviera una niñera profesional y para mayor orden y control dispuso que cada uno durmiera en una habitación separada. ¡Qué buen servicio! La música comenzó desde muy temprano en la vida de García. A los 2 años aprendió a tocar una citarina de oído y luego siguió con un pequeño piano de juguete que le regaló su abuela materna. Oye, despacio, cerebrito. La situación económica de la familia entró en crisis para 1959. El padre de García tuvo que cerrar su fábrica de muebles de fórmica, lo que derivó en la posterior pérdida de la mayor parte de las propiedades familiares. Su padre comenzó a trabajar entonces como profesor de física y matemáticas, y su madre empezó a trabajar como productora de un exitoso programa de radio titulado Folclorísimo, en el que solían presentarse a las máximas estrellas del folclore argentino. Carmen Moreno solía comentar a todos acerca de las virtudes como pianista de su hijo. Fue así como artistas de la talla de Ariel Ramírez, Eduardo Falú y Mercedes Sosa lo escucharon tocar, quedándose impresionados. En 1964 se recibió de profesor de piano, teoría y solfeo con un alto promedio en el Conservatorio Thibaut Piazzini. Su apodo Charly proviene de ese entonces gracias a una profesora de inglés. ¿Acaso no lo viste venir? Charly amaba la música clásica y odiaba lo popular, y se pasaba días enteros interpretando a Chopin y Mozart. Años después, The Beatles constituyeron un cambio radical para su vida. Su música le abrió su espectro musical para siempre. Con ello llegaron también los Rolling Stones, Bob Dylan y The Who, entre otros. Allí acabó su carrera de músico clásico. A ver, ¿qué pasó? Charly asistió al Instituto Social Militar Dr. Damasco Centeno, un colegio del barrio de Caballito. Desde los primeros años solía escapar de las clases para ir a tocar el piano al salón de actos. Luego, en la escuela secundaria, conoció a Nito Mestre y formaron Sui Generis. Cuando estaban por empezar sus presentaciones, a García le llegó la llamada del servicio militar obligatorio. Tiempo después, García debió ser internado en el hospital militar por un soplo en el corazón. En esa noche, en que García pensaba que iba a morir, compuso Canción para mi muerte. ¡Vamos a morir! El primer éxito de Sui Generis. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Con el retorno de García, el grupo comenzó con sus actuaciones. García componía todas las canciones, música y letra, y hacía los arreglos. Los arreglos de voces los hacían en conjunto con Mestre. Charly y Nito se juntaron en Sui Generis, sin saber que cambiarían la historia del rock argentino. Los integrantes de esa banda estaban compuesta por Bedia en guitarra, Alejandro Correa en bajo, el baterista Beto Rodríguez y Carlos Piaggeri en los coros. Se estrenaron como teloneros del grupo Winca, comandado por Lito Nebbia. Después salieron de gira como soporte de Pedro y Pablo. Y León Gieco los invitó a participar en un concierto en el Teatro de Luz y Fuerza. Después de incursionar por todas las compañías grabadoras, los Sui Generis encontraron apoyo en el productor Pierre Bayona y pudieron sacar en el mes de noviembre su primer disco, Vida. Se transformó en un inesperado y verdadero éxito, sobre todo entre los adolescentes. Pero a la vez muchos rockeros salieron a criticar por blandos a estos dos adolescentes de aspecto desgarbado.
El grupo se consolidó en octubre de 1973 al editar el segundo trabajo, Confesiones de Invierno. Y fue mucho más que un simple grupo de rock. El disco fue muy elogiado, aunque no vendió como se esperaba. Esto deprimió mucho a García y decidió separarse del grupo. Charlie propuso hacer un recital de despedida en el Luna Park. Nadie creía en la disolución del grupo. Adiós Sui Generis fue un espectáculo que reunió a más de 25.000 personas y plantó un precedente histórico en el rock nacional. Correcto. En 1974, los líderes del rock acústico se reúnen para salir de gira, sin un proyecto formal. Charly García, Raúl Porchetto, Nito Mestre, León Gieco y María Rosa Llorio formaron Por Su Gieco y su banda de avestruces domadas, que recién en 1976 y tras varias postergaciones y problemas grabaron un disco con el nombre del grupo. El disco padeció de la presión de la censura ejercida por el gobierno democrático de Isabel Perón y debió ser editado sin el tema El Fantasma de Canterville, aunque muchas copias lo incluían, pero no estaban anunciados en el sobre interno. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. El siguiente proyecto de García fue La Máquina de Hacer Pájaros, nombre que tomó de una historieta del dibujante Christ. La Máquina fue el intento más complejo y profundo de rock sinfónico en la Argentina, y en él García introdujo la novedad de 2 tecladistas simultáneos. Esta banda fue una de las bandas argentinas más trabajadas en cuanto a su sonido. El grupo no fue bien recibido por las críticas y el público, pero su sonido se adelantó varios años en el tiempo. Rock and roll. La nana. En marzo de 1977, María Rosa dio a luz a Miguel Ángel García. En el Festival del Amor fue la última presentación de La Máquina, en un colmado Luna Park, el 11 de noviembre de 1977. Tras las peleas en La Máquina, Charly García tomó la determinación de dejar la banda en 1977 y viajar a Brasil con David Lebón. Alquilaron una casa por 3 meses en Bucios, al norte de Río de Janeiro. La elección del lugar se debía a la necesidad de García de estar cerca de su novia, Soca Pederneiras, y de paso para escapar a la noche represiva de la dictadura militar que gobernaba la Argentina. A eso se le llama estrategia. Charly estaba ahora decidido a formar una nueva banda. Comenzó una nueva búsqueda de compañeros. Y así fue que la nueva banda estaba integrada por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar, Oscar Moro. Charly y David eran los compositores principales. Y es así como se formó Serú Girán. Serú Girán continuó durante el año de 1979 y evolucionó notablemente. Su nuevo disco fue titulado La Grasa de las Capitales y su portada era una parodia de la revista Gente. El público le dio al álbum una recepción entusiasta. Las presentaciones de la banda fueron resultando cada vez mejores y finalmente se llevaron a cabo en lugares más grandes. Las expectativas eran altas en 1980 para el nuevo disco de larga duración, que se llamaría Bicicleta. En enero de 1981, Aznar fue convocado por el guitarrista estadounidense Pat Metheny para incorporarse a su banda. El 5 y 6 de marzo de 1982 se hicieron 2 recitales para despedir a Pedro Aznar, sin saber qué sería la despedida de Serú Girán, hasta 10 años después. En 1982 la Argentina estaba en proceso de cambio político. Después de la guerra de Malvinas, en junio, estalló el caos social y el gobierno militar perdió parte de su poder. Ese año García debutó como solista. Hizo la banda sonora de Pubis Angelical, película de Raúl de la Torre, adaptada de la novela de Manuel Puig, también guionista. El material salió ese año editado en un álbum doble junto a Yendo de la Cama al Living, ayudado por la difusión que se le daba en ese momento a rock nacional a través de los medios de comunicación. Durante la guerra de Malvinas estaba prohibido pasar música en inglés. El disco tuvo una gran recepción en el público. En él venían canciones antológicas como por ejemplo No bombardeen Buenos Aires, que reflejaba el momento de la guerra de Malvinas. No bombardeen Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños espianos. Inconsciente Colectivo. Nace una flor todos los días al sol. Verme tan loco. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. O Yendo de la Cama al Living. Podés pasear el limusín, cortar las flores del jardín, podés cambiar el sol.
En 1983, el regreso a Buenos Aires desde Nueva York trajo una nueva calidad. Ese año apareció Clicks Modernos, grabado y mezclado en Nueva York. Este nuevo trabajo presenta un giro en la música de García, con la introducción de ritmos bailables, canciones más cortas y por momentos más irreverentes, acorde a los aires de renovación que empezaron a llegar con las aperturas democráticas. Pop para divertirme. Canciones como Los Dinosaurios, Los amigos del barrio pueden desaparecer. Nos siguen pegando abajo, Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo es un pecado mortal. Ella se Yo pienso que vas a superar todo. Gracias. Nada. Pero bien. y No me dejan salir, se convirtieron en éxitos en la carrera de Charlie. estoy verde, no me dejan salir. Estoy verde. El 10 de diciembre, el curso de la historia argentina dio un giro cuando el gobierno pudo ser elegido democráticamente por el pueblo. En 1984, Charlie realizó muchos espectáculos bien recibidos y grabó otro álbum durante los últimos meses. La trilogía esencial de García se completa con Piano Bar, un álbum rockero que tiene en Demoliendo Hoteles y en Cerca de la Revolución sus máximos logros. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. También lanzó Terapia Intensiva, un maxi simple compuesto, producido, arreglado por García, para la obra de teatro homónima de Antonio Gasalla. Tras el éxito de Piano Bar, que era la consagración de García como solista, Charlie volvió a reunirse con Pedro Aznar en Nueva York y junto a él grabó Tango, de 1986. En 1987 llegó Parte de la Religión, considerado por muchos como el mejor disco de García solista. Este material junto a Piano Bar terminarían de confirmarlo como uno de los mejores compositores del rock nacional y un artista reconocido a nivel internacional. El álbum fue grabado e interpretado casi en su totalidad por él y alterna un rock fuerte con estribillos melódicos. Rock and roll. La nana. En 1990 Charlie tenía muchas ideas, pero la banda no. Para su nuevo disco, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, llamó a muchos de sus viejos amigos, quienes ayudaron a grabar la mayoría de sus canciones. Ayudaron entre otros Andrés Calamaro, Rinaldo Raffanelli, Fabiana Cantilo, Nito Mestre, Pedro Aznar, Fabián Bonquinteros e incluso Hilda Lizarazu. Para poder lanzar el disco, García debió enfrentar un juicio por ofensa a los símbolos patrios, ya que ese LP incluía una versión del himno nacional argentino, que terminó siendo autorizada por los tribunales. A mucha gente le gustó, viéndola como una versión fresca, sincera, respetuosa y fuerte de la vieja canción. En junio de 1994 se lanzó su muy publicitada ópera rock La hija de la lágrima. Como tal, este trabajo incluye muchos pasajes instrumentales y de virtuosismo. La Sal no Sala, junto a Juanse, ¿A dónde voy? No llego. ¿A dónde estoy resbalando? y Fax You son los éxitos que sobresalen. Fax you. ¿Quién te crees que sos? Fax you. Y hasta acá la primera parte de la biografía posta de Charly García. Si querés una segunda parte, mandale un me gusta posta, suscribite posta y compartilo con todos los fans de Charly. Eso es todo, amigos. Chau, chau, adiós. We both have thoughts of leaving when thoughts get thrown